parlamentario socialista. Sí, presidenta, muy buenos días. Proposición de ley, enmienda que de adelanto que la retiramos, siguiendo las palabras del señor Román Rodríguez en función de alcanzar ese tipo de acuerdo, y hablando de la compañera del Grupo Nacionalista Coalición Canaria, González Tano, en referencia a incorporar in voce una propuesta que yo creo que va a satisfacer a todos y que va en la línea efectivamente de plantear la necesidad por otra parte que se viene reclamando de hace mucho tiempo, décadas atrás, con respecto al Centro de Salud de La Palma, por distintos grupos políticos. El Partido Socialista ha sido uno de los que es verdad que lo ha reivindicado, incluso lo ha contemplado en su programa electoral en muchas ocasiones, y me consta que también por parte de otras fuerzas políticas. Por tanto, el esfuerzo por alcanzar ese principio de acuerdo. Es verdad que inicialmente había planteado una enmienda de supresión del punto número 2, punto número 1, que creo va a quedar perfectamente tal como está, incorporar la infraestructura sanitaria en el marco del escenario presupuestario 2016-2020. Creo que es muy factible de que además sea así, una forma también de reivindicar y de plantear la exigencia. Y yo tenía una serie de criterios, pero vamos, si ahora lo que planteamos es revisar y actualizar tanto el mapa sanitario como el mapa farmacéutico, porque no tiene mucho sentido revisar el mapa sanitario si el mapa farmacéutico no va a la par. No tiene sentido que establezcamos un periférico si luego tendrá que ir la población a desplazarse a los servicios farmacéuticos a otro lado. Debería ir también paralelo. De forma que, aunque la compañera González Tano hará más referencia a esa enmienda en voce, pero esa es la idea. Es verdad que hay una serie de cuestiones relativas a la población, relativo al crecimiento poblacional, efectivamente, que yo creo que, bueno, según el está lejos de crecer, ha disminuido en la ciudad, pero bueno, una vez que he retirado la enmienda de supresión, y tal como contempla el punto 2, de revisar y actualizar con criterios técnicos ese mapa sanitario, ese mapa farmacéutico, me voy a ahorrar ese tipo de criterios que ya se establecerán, desde luego, con mejor conocimiento y causa por parte de los equipos técnicos que deben realizarlo. Así que por parte del Grupo Socialista nos vamos a sumar a esa enmienda in voce. Por tanto, apoyaremos la propuesta, el punto número 1 de la PNL de Nueva Canarias, y nos sumaremos, yo creo que todos los grupos, espero, a la número 2, que la presentará también la compañera González Tano in voce, como bien decía anteriormente. Gracias, presidenta. Gracias, señor Hernández. Entiendo que no hay fijación de posición, dado que se retira la enmienda. Van a hacer una enmienda ahora en el turno de intervenciones, entiendo. Vale. Damos comienzo a la intervención del Grupo Parlamentario Mixto. Vamos a alterar un poquito el orden. Doña Guadalupe Tañón. Vamos a hacer la sí, yo creo que lo lógico sería hacer la enmienda de noche. Si todos los grupos aceptan que la hagamos, la hacemos ahora y después para poder posicionarse. Vale. Vamos a ver, efectivamente la reivindicación de un nuevo centro de salud para Santa Cruz de la Palma es una reivindicación que desgraciadamente pilló la crisis en el momento en que empezaba a ser viable, y bueno, pues yo creo que como ha sido un poco un transcurso de años en los que hemos estado muchos grupos políticos gobernando y no lo hemos logrado ninguno sacar adelante, pues yo creo que más que culpables pues debemos buscar soluciones. Como muy bien ha dicho el señor Rodríguez, el centro de salud, para los que no lo sepan, está en un edificio protegido. Es curioso, y además hago la anécdota, porque está en un edificio protegido que cuando uno llegue no lo entiende, porque se imagina un edificio protegido del tipo del resto de edificios protegidos de Santa Cruz de la Palma. Es un edificio protegido en el catálogo arquitectónico porque es de un arquitecto de renombre, no porque sea antiguo, ¿no? Entonces está protegido y por tanto las obras de ampliación o de cualquier tipo son totalmente inviables, y algunas que se han hecho, que se han tenido que hacer por razones lógicas, han destrozado un poco la imagen del edificio, y es una pena, ¿no? Por tanto, es de lógica el que se tenga que producir un traslado necesariamente de ese edificio, y puestos a trasladarlo, pues lo lógico es que se evalúen las necesidades sanitarias de la zona y se haga un centro que reúna los criterios lógicos, porque yo creo que tampoco se trata de pedir algo más allá de lo lógico para la población que vive en la zona, que como todos sabemos es una población que se ha ido envejeciendo y que por tanto, más allá de los números de tarjetas sanitarias, hay que tener en cuenta que el porcentaje de población mayor es muy alto. Eso en relación al primer asunto, que por tanto entendemos que es una postura además aprobada por unanimidad de las fuerzas políticas de Santa Cruz de la Palma. En cuanto al segundo punto,
se plantea el periférico, que también se llevó a debate en el Pleno y que por tanto, independientemente de que se comprende la necesidad de un periférico, lo que yo creo que todos los grupos expresamos es la necesidad de que se evalúe bien la ubicación por criterios técnicos, la ubicación y lo que tendría ese periférico. Y en todo caso, con lo que sí discrepo del señor Rodríguez, es que en estos momentos una de las demandas que hay es el incremento de recursos humanos en el centro de salud que existe actualmente, y por tanto no creo que pueda hacerse un periférico desplazando médicos ya existentes, porque eso significaría de traer médicos de una plantilla que ya está un poco justa, ¿no? Por tanto, nosotros lo que planteamos es que se revise, y es la propuesta que hago en Boche, se revise y actualice el mapa sanitario y el mapa farmacéutico, tal como se ha planteado, de La Palma, para que si a partir de criterios técnicos se considera necesario plantear la apertura de un centro periférico de salud en el antiguo Hospital de las Nieves, de la capital palmera, para atender a los vecinos de la zona alta del municipio, en Mirca, La Dehesa y Beloco. O sea, plantear una revisión y estudiarlo técnicamente, porque, señor Rodríguez, yo, que vivo evidentemente en Santa Cruz de La Palma, sí le voy a decir una cosa. Como usted sabe, y esto, el Hospital de las Nieves está en una zona a la que hay que acceder en coche. Quiero decir que no es un hospital que esté rodeado de población y que por tanto se plantee que la gente pueda ir andando. Un debate que hacíamos y que yo creo que hay que debatir en el seno de ese mapa es: si la gente de la zona tiene que coger el coche para ir a ese periférico y solo va a encontrar un médico y un enfermero, lo más lógico es que esa gente camine 10 minutos más en coche y se vaya al centro de salud central. Por eso digo que hay que evaluar muy bien el periférico, porque podemos hacer un esfuerzo de ubicación que, si no está bien amarrado en criterios técnicos, puede ocurrir que al final hagamos el esfuerzo de desgajar una parte del centro de salud actual y que los habitantes, los vecinos que tienen que coger el coche para ir a sus periféricos ya puestos por 5 minutos más o 10 minutos más, se vayan al centro de salud y no consigamos el objetivo propuesto. Por eso nosotros proponemos que se haga un estudio sobre si eso es eficaz o no desde el punto de vista técnico, para no malgastar recursos y sobre todo para no detraer recursos humanos de un centro de salud que ya está un poco apretado. Sí, es su turno para que fije. Fundamental, porque es que si no el gobierno no lo hace, o sea que yo en eso soy muy práctico. Por supuesto acepto la propuesta, pero digo dos matices. En la atención primaria de salud, las tarjetas sanitarias, que son las que determinan el tamaño de la zona básica de salud, están adscritas a los profesionales. Si tú te llevas 3.000 tarjetas sanitarias, te llevas 2 médicos de familia y, dependiendo de la composición de edad de la población, un pediatra. De manera que si hay pocos médicos, pues habrá que poner más, y si hay poca personal de enfermería habrá que poner más, pero está vinculado las tarjetas a los profesionales, de manera que cabe, yo esto lo he hecho en alguna ocasión, desconcentrar un centro de salud, un consultorio periférico, sin modificar la estructura de personal. Solo se modifica en esta circunstancia el personal administrativo. El personal sanitario está vinculado por tarjeta sanitaria. Pero en cualquier caso, yo no tengo dudas de que desconcentrar esto provisionalmente viene bien para mejorar la atención sanitaria. Pero para eso están los técnicos, y yo no tengo ningún inconveniente en aceptar la propuesta en los términos que la ha leído o la ha expresado la portavoz de Coalición Canaria, y que saquemos esto, al menos con el apoyo de los grupos del gobierno, los nuestros, y seguro que Podemos y PP y todo el mundo, Perfecto, ningún problema, al contrario. Gracias por la retirada y por las aportaciones. Damos la intervención del resto de grupos, grupo mixto. Buenos días, buenas tardes de nuevo, con mucha brevedad, después de escuchar al grupo proponente y quien habla en nombre de los grupos políticos que sustentan al gobierno. Solo cabe expresar la satisfacción, porque el grupo político proponente quería arrancar un compromiso del gobierno en algo que todos están de acuerdo que es una necesidad, ¿no? Por tanto, estar a favor de esa propuesta, independientemente de el cómo y en dónde. Parece que hay una realidad en una isla con la dimensión de
no de habitantes, que también, pero de la realidad de cartillas en ese lugar, y que se determinen desde el punto de vista técnico cuál es el mejor lugar para que sea más operativo y eficiente, independientemente de los detalles. A mí me parece que es razonable que se plantee así. Yo inclusive iba a hacer una ironía, el momento oportuno, independientemente de que los que sustentan al gobierno lleven mucho tiempo en esta tarea, es una necesidad. Ahora tienen la oportunidad, por dos razones. Primero, porque está en tramitación el anteproyecto de ley de presupuestos autonómicos, y en segundo lugar, aunque no lo comparta el portavoz proponente, que es el plan de infraestructuras estratégicas, que en el futuro se va a hacer de lo que era virtual el IT, ahora será real, y por tanto ahí se pueden incluir también en regalos por Navidad se llama eso. Bueno, llámese como se quiera, en regalos por Navidad o como se quiera, pero lo que quiero decir es que aprovechen la coyuntura de esta isla hermana de La Palma para, desde el gobierno, en los presupuestos autonómicos o en el plan estratégico, para que una realidad que es la construcción de una infraestructura tan importante para un tema como es la salud pueda ser una realidad y dejar de ser un hecho de reivindicación histórica, ¿no? Gracias. Gracias, señor Curbelo. Es el turno del Grupo Parlamentario Podemos. Señora Río. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Nos alegra mucho que el PSOE haya hecho este cambio en la enmienda, porque nos había dejado un poco dudando en el sentido, nos parece, y como sabemos que realmente es necesario la ampliación, porque el Centro de Salud de La Palma está saturado, y eso es una reivindicación compartida por todos los grupos. Lo que no sabemos decir una de las dos cosas, o sea, si nos están planteando o ampliar en qué sentido dentro del Hospital de la Nieve, si eso sería suficiente o si es mejor hacer un centro desde el principio nuevo. Nos creaba un poco de duda el planteamiento de ustedes. Nos parece bien que lo hayan acertado, nos parece bien que la posibilidad de que sea el centro del Hospital de la Nieve u otro sea un estudio que se lleve desde el punto de vista técnico, con lo cual vamos a aprobar esta proposición no de ley, pero en este tiempo de preparación un poco y para conocer un poco más la realidad palmera, pues tenemos una serie de datos que solamente brevemente quiero compartir. Bueno, el último es que junto con la población de Punta Llana, el dato que tenemos es que hay 19.560 tarjetas sanitarias en este momento. O sea, de sobra, efectivamente, implica que hay un nivel de saturación bastante importante. Y que la preocupación de la gente, en esto compartimos también un poco con el grupo de nacionalista canario, es que lo que más nos dicen, voy a decir 3 o 4 cosas de los que nos han dicho, es que lo que falta es personal sanitario y de servicio, que con los recortes nos encontramos indefensos ante la ausencia de tu médico de cabecera, que no es sustituido por nadie, que el personal sanitario se ve saturado por listas ingentes de pacientes, visitas a domicilio y con la obligación ética y profesional de ejercer la mejor atención al paciente, lo que conlleva un tiempo mínimo pero insuficiente para la calidad del servicio. Que en cuanto a que los contratos que se están ofreciendo ahora mismo para sustituir son tan temporales, para tan poco tiempo, que los sanitarios optan por irse a otro tipo, a la privada, o no aceptarlo siquiera. Y que sin personal y sin infraestructura, pues algunos piensan que la situación es insuficiente en los dos sentidos. Y que otras preguntan, gente, que dónde están los médicos, personal de enfermería, auxiliares de clínica, de mantenimiento, de limpieza, para sustituir las bajas y las ausencias por otras ocupaciones. Esto es lo que le preocupa a la gente. La gente quiere un buen servicio. Ahora los técnicos que vean dónde hay que hacerlo, si hay que irse, si es uno nuevo, estupendo, y si hay que hacer también la rehabilitación en las nieves, pues bien, o si es otra la opción, pues también estaremos de acuerdo. Gracias, señora Río. Perdón. Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidenta. Bueno, sin que sirva de precedente, Partido Socialista y Grupo Nacionalista se han adelantado al sentido del voto del resto de los partidos. Sin que sirva de precedente, quiero decir, han acertado. El Partido Popular va a apoyar esta PNL coincidiendo la mayor parte de su contenido. No voy a redundar en lo que se ha hablado aquí respecto a la necesidad o no de un periférico o la necesidad de hacer reformas en un edificio catalogado dentro del patrimonio histórico. Es cierto que se han hecho obras con anterioridad. La única condición era que se restaurara la fachada a la situación inicial, y así se hizo cuando se hicieron reformas. Luego sí se admiten reformas siempre y cuando no se altere significativamente el elemento a proteger.
Pero bueno, de fondo lo importante es, y coincido con ustedes, en la tarea que le marcan al consejero. Hay que actualizar el mapa sanitario, hay que actualizar el mapa farmacéutico, hay que actualizar las plantillas en materia de recursos humanos. En concreto, el servicio de urgencias adolece de un déficit de plantillas. Hay que dejar en manos de a los aspectos técnicos la futura ubicación de esos centros y, sobre todo, lo que venimos pidiendo todos, y ahora ustedes también se lo han recordado a su gobierno, hace falta un plan de infraestructuras sanitarias para Canarias. Por lo tanto, el sentido es favorable, coincidiendo con el adelanto que hacían de nuestro voto otros grupos, otros partidos. Gracias. Gracias, señor Díaz Guerra. Procedemos entonces a la votación. Como ustedes son los...